Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este tutorial primeros pasos del software de simulación Cocodrile Eclipse en su versión 3.5. Este tutorial es para todos aquellos que desean aprender a usar este software desde cero. Mi nombre es Susana Zúñiga Maya. Comenzamos. Vamos a ver inicio, abriendo el software que vamos a demostrar hoy, que es el Cocodrile Eclipse. Este es su icono y le vamos a dar doble clic. Aquí vamos a darle aceptar. Este registro sale porque recuerden que estamos usando una versión de prueba. Y vamos a dar clic en símbolos. En la barra de arriba tenemos la barra de todos los componentes que podemos utilizar con este simulador. Hoy vamos a hacer énfasis en el uso de las baterías o fuentes de poder, los elementos pasivos, que en este caso vamos a ocupar resistores, y los medidores. Son los tres componentes que vamos a ver el día de hoy, cómo se pueden utilizar. Primeramente vamos a tomar una fuente de poder o batería. Nos salen otro submenú a donde dice los tipos de fuentes que podemos utilizar y tierras. Esta es una fuente de corriente. Esta es una fuente de voltaje. Como podemos ver, aquí nos marca el signo más que indica el positivo de la batería, y en la fuente de corriente lo que tenemos es un puntito y ese es el que nos marca el negativo de la batería. Por eso es que están en sentido contrario. Tomaremos nuestra batería y le vamos a dar un valor. Pensemos en 12 volts. 12 volts. Y aquí nos indica en qué sentido la vamos a utilizar. Tomemos esta horizontal, le damos clic y solamente la colocamos en la parte de la hoja que deseamos usar. Después vamos a poner un elemento pasivo, regresamos y tenemos las resistencias. En los pasivos tenemos resistencias solas, paquetes de 8 resistores, inductores, capacitores, transformadores. Nosotros vamos a utilizar resistores. Aquí otra vez tenemos un menú donde nos indica qué valor va a tener el resistor que vamos a usar y en qué posición lo queremos poner. En este caso vamos a dejar los 10K, tomamos el resistor, igual damos clic y lo posicionamos a donde queremos. Si hubiéramos tomado por ejemplo este y lo colocamos, pues nos costaría un poco de más trabajo unirlo al circuito, pero como está todavía remarcado, puedo cambiarlo de posición a la que yo deseo utilizar. Igual, si tiene los 10K y lo quería yo de un valor distinto, mientras esté remarcado puedo hacer los cambios. Por ejemplo, le puedo poner 100 ohms. Y vamos a colocar un tercer componente. ¿Okay? Tenemos que desmarcarlo, volvemos a entrar al resistor y tomamos el tercer componente. Pongámosle de valor un K. Y después, para unirlos, únicamente nos hace falta colocarnos en un extremo del componente y cuando damos clic sale esta cinta que es un rollo de cable y nosotros lo podemos jalar y conectar al extremo del otro componente. Igual aquí nos colocamos en el extremo, damos clic y sale el cable. Si nosotros intentamos conectar en un punto donde no se puede, nos va a aparecer este símbolo. Entonces solo podemos conectarlo al extremo del componente o en algún punto de unión. Entonces vamos a cerrar el circuito tomando de extremo a extremo. Y al momento que el circuito se cierra, vamos a notar que arranca en automático. ¿Sí? Ya está cerrado, ya tengo un flujo de corriente. Podemos ver, estas marcas rojas me dicen medidas que ya se tienen en las flechas. Aquí tengo 12 volts porque es mi batería a 1.08 mA y el flujo de corriente va hacia la derecha. Entonces aquí vemos, seguimos, vamos a la siguiente flecha que nos da la marcación, siguen los 12 volts. Una vez que pasamos el elemento resistivo, nuestro voltaje cambió. Podemos ver que ya tenemos 11.9 volts, ya hubo una caída de voltaje en ese componente.
la corriente sigue siendo igual. Recordemos que la corriente en serie en un circuito es la misma. Aquí tenemos los 12.9 volts y cuando pasamos el componente, la medición de voltaje vuelve a cambiar. Tuvimos otra caída de tensión dentro de este componente. Llegamos y otra vez entra los 10.8 y van a salir 0 volts. ¿Por qué? Porque el voltaje se distribuyó entre cada uno de los componentes. Entonces, la diferencia de potencial es la diferencia de voltaje que existe entre un punto y otro en un mismo componente o entre dos puntos que nosotros deseemos medir. En este caso vamos a sacar el medidor de voltaje. Decimos que aquí están los medidores de voltaje, lo queremos, y también nos dice que en qué sentido. Entonces primero vamos a medir en este componente el voltaje. Vamos a tomar entonces este medidor, le damos clic y lo arrastramos hasta donde lo vamos a utilizar. De igual forma, de un extremo tomamos a un lado del componente y al otro lado del componente. Entonces la caída de voltaje en este componente es de 108 milivolts. ¿Sí? Si queremos medir en otro, vamos a tomar este medidor, le damos clic, lo colocamos aquí. De igual forma, medimos, aquí le vamos a dar una vuelta, ahí está, y lo unimos. Y entonces aquí está cayendo 1.08 volts. Y en este elemento debe de estar cayendo la diferencia. Estamos hablando de 10.8 volts. Si ustedes suman esta caída de voltaje más esta y esta, lo que vamos a obtener son los 12 volts, porque este voltaje se está repartiendo entre los tres componentes en diferente proporción, porque los valores de las resistencias son distintos. Ahora, para medir corriente, vamos primero a borrar estos medidores. Tomamos el cocodrilo que nos sirve para borrar. Cuando abre el hociquito sobre el componente, damos clic y en ese momento podemos borrar nuestro componente. La corriente dentro del circuito la podemos ver en estas flechitas. Ya lo habíamos comentado, me dice que pasan 1.08 mA. Como el circuito está en serie, es la misma corriente en todo. Sin embargo, queremos aprender a usar el amperímetro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si la corriente se mide en serie es abrir nuestro circuito en un punto determinado. Vamos a abrirlo aquí. Y entonces, damos clic en el amperímetro, tomamos uno en la posición que nosotros deseemos, lo colocamos en el circuito y reconectamos. Recuerden, ya lo vimos, la corriente se mide en serie y entonces el medidor tiene que estar conectado en serie con los componentes. Y aquí está, 1.08 mA, que es la medición que ya nos está dando aquí. Entonces la corriente del circuito en serie es la misma. Ya tenemos aquí el medidor, pero aún así si no lo hubiéramos colocado podríamos saber la corriente que fluye si nos colocamos en este flecho. Pues por el día de hoy va a ser todo, cuídense mucho y nos estamos viendo.